1 al 11. Además está decirle, porque prediqué hace poco sobre este texto, lo repito, que este es uno de los textos bíblicos, pasajes bíblicos más excelsos de la Biblia. Se conoce como el pasaje cristológico por excelencia. Se conoce este texto por ser una canción o parte de una canción, un himno que se cantaba en el primer siglo. Es un texto que engrandece a Jesucristo sobre todas las cosas, que habla sobre la soberanía de Dios, y lo vemos al final, y ahorita vamos a hablar más de esto, pero que habla de Cristo como nuestro ejemplo. En pantalla está el título de este sermón: Gozo a pesar de las personas. 2 puntos: el ejemplo de Jesucristo. No olvidemos que estamos estudiando textos o pasajes en el libro de Filipenses, bajo el lema o el tema gozosos en Jesucristo. El gozo es una experiencia espiritual, el gozo es un fruto del Espíritu, el gozo es una manifestación interna que viene de Dios y se hace externa cuando podemos expresarlo. De otra manera, o lo digo de otra manera, Dios se manifiesta en nuestras vidas y eso se refleja en el gozo de su presencia. Porque en su presencia, nos dice la Escritura, hay plenitud de gozo, delicias para siempre. 16 veces en esta carta a los filipenses Pablo nos dice: gozaos, siento gozo, regocijaos conmigo. Otra vez digo, regocijaos. O sea, que el escritor sagrado nos invita a permanecer en el gozo del Señor. En otras palabras, nos invita a permanecer en la presencia del Señor, a estar llenándonos de la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, el escritor sagrado, a lo largo de estos 4 capítulos de la carta a los filipenses, él señala de manera implícita que hay 4 ladrones del gozo. O sea, hay 4 cosas en esta carta que nos pueden retirar, quitar el gozo, estorbar el gozo que Dios quiere que usted y yo manifestemos en cada momento. Les recuerdo rapidito, porque ya vimos en el primer capítulo 1, que las circunstancias difíciles pueden robarnos el gozo. Pablo estaba preso, Pablo estaba encadenado, Pablo tenía necesidades físicas, tenía necesidades de todo tipo. Sin embargo, Pablo en el capítulo 1 dice: regocijaos conmigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el segundo capítulo, Pablo habla que uno de los ladrones del gozo son las personas problemáticas. Hablamos que algunos de ustedes dijeron que las personas problemáticas, ahora hay una palabra más tóxica, más light. La palabra tóxica, o sea, las personas tóxicas, problemáticas. Hoy vamos a hablar de eso. En el capítulo 3 Pablo habla de las preocupaciones, no lo vamos a hablar ahora. En el capítulo 4 Pablo habla de otro ladrón del gozo como las cosas materiales. O sea, si usted sigue las circunstancias difíciles, las personas problemáticas, las preocupaciones y las cosas materiales. Pero nos detenemos hoy, vuelvo a uno de los versículos o pasajes más excelsos de la Biblia. Vamos a leerlo una vez más. No nos cansemos de leer este texto. Y dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual, gloria a Dios, por lo cual Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Alguien dice gloria a Dios de corazón? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, desde el punto de vista de las personas, o volviendo a los ladrones del gozo, ¿cuál era la situación de Pablo? Ya hablé en el capítulo 1 acerca de la prisión y todo lo que implicaba, pero pensemos ahora en las personas o grupos de personas que se podían considerar como ladrones del gozo y que le podían hacer o le estaban haciendo la vida difícil a Pablo. Primero, tenía muchos opositores externos. ¿Quiénes eran estos opositores externos? Pablo dice en los versículos 28 y 30 que algunos creyentes se oponen. También Pablo habla de las autoridades romanas, de los judíos que fueron los que causaron esa prisión y le llevaron hasta Roma, o le condujeron hasta Roma. Pablo estaba encarcelado en Roma cuando escribió esta carta, por lo tanto, sufría oposición de muchas personas. Pablo también reconoce que había predicadores con malas intenciones. ¡Wow! ¡Qué triste! Predicadores con malas intenciones. En capítulo 1, 15 al 17, Pablo menciona que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pensando que me iban a causar más problemas, dice Pablo, estando yo en encierro. Aunque estaban haciendo algo bueno, sus motivaciones eran incorrectas. Ojo con esto, no solamente es lo que usted hace, sino la motivación por lo cual usted lo está haciendo. No solamente tenía Pablo entonces estos enemigos, tenía los judaizantes. Y bueno, ¿quiénes son los judaizantes? En el capítulo 3, versículos 2 al 3, Pablo advierte, miren qué palabras más duras usa Pablo: los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Está hablando de aquellos que insistían a los cristianos que para salvarse y para gozar de la bendición tenían que guardar la ley de Moisés y tenían que circuncidarse, negando entonces así la libertad en Cristo y el poder libertador del Evangelio de Jesucristo. Estos individuos amenazaban la libertad del Evangelio y también causaban división en la iglesia. Por último, y quizás lo más triste de todo, es que dentro de la iglesia de Filipo habían problemas. En el capítulo 4 vamos a leer que Pablo menciona a Evodia y a Síntique, dos hermanitas. Y estas hermanitas estaban en discusión. Quizás querían un puesto dentro de la iglesia. Quizás una era más famosa que la otra. Quizás. No sabemos la naturaleza exacta del conflicto, pero Pablo les pide, por favor, Evodia, por favor, Síntique, pónganse de acuerdo. Estos grupos de personas podían haber sido o fueron fuente de conflicto y desánimo, no solamente para Pablo, sino para la iglesia que estaba en Filipo. Sin embargo, Pablo repite una y otra vez: gozaos conmigo. En otras palabras, en el versículo 2 dice: completad mi gozo. Pablo está diciendo entonces que las personas tóxicas, las personas que nos causan problemas, no deben ser consideradas como fuente para que el gozo de la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Judaizantes, predicadores contenciosos, mujeres en discusión, romanos, judíos, etc. Nada de esto, dice Pablo, me puede quitar el gozo del Señor. ¡Wow! Entonces, cuando llegamos a esta conclusión, podemos afirmar que el gozo del Señor no está condicionado a las circunstancias. Lo vimos en el capítulo 1.
Ni el gozo del Señor tampoco está condicionado a las personas tóxicas que están a nuestro alrededor. ¿Y por qué decimos que no? Porque el gozo del Señor no tiene que ver ni circunstancias, ni tiene que ver con personas. El gozo del Señor tiene que ver con la misma presencia de Dios en nuestras vidas. El verdadero gozo cristiano no depende de las circunstancias de las personas, sino de nuestra relación con Cristo, de una actitud de humildad y unidad y la confianza absoluta en la soberanía de Dios. Pasemos entonces al texto. Y quiero revisar el texto a partir del versículo 1. A partir del versículo 1 va a haber esta pregunta: ¿cómo conservar el gozo ante la oposición, la incomprensión, las amenazas, el irrespeto? Y puedo hacer la lista aún más larga, que provienen de personas problemáticas. El texto, en los versículos 1 y 2, pienso bajo esta frase: el gozo se mantiene. El gozo usted y yo lo conservamos en el Señor, en la manera que somos capaces de mantener la unidad del cuerpo de Cristo y vivir en amor los unos con los otros. Por tanto, dice Pablo, y por tanto es la base lingüística para decir, miren lo que voy a decir después. Quizá muchos de ustedes no están relacionados con los documentos legales, pero un documento legal comienza diciendo por cuánto, por qué se hace, y después que digo por qué lo voy a hacer, digo por tanto y doy la resolución. He hecho muchas resoluciones y documentos legales. Entonces, cuando leo a Pablo, me percato que Pablo está usando este formato de por tanto, después que le he dicho todo esto, después que me presenté, que yo soy el apóstol, después que le estoy diciendo las circunstancias, no me someten. Ahora que le voy a hablar de las personas, por tanto, y Pablo, más que una resolución, da algunas orientaciones. Pero ante esas orientaciones, Pablo hace un apelo, un llamado. Es así, lo traduzco de esta manera. Cristianos de Filipenses, ¿ustedes han sido consolados por el amor de Cristo? Y la respuesta, ¿cuál va a ser? Sí. ¿Ustedes tienen comunión con el Espíritu Santo? Y la respuesta es sí. Wow. ¿Hay entre ustedes afecto? Y la respuesta es sí. ¿Han ustedes experimentado la misericordia? Y la respuesta enseguida es sí. Bueno, pues si todo eso es así, no le queda otra alternativa que completen mi gozo y sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. ¿Y qué más? Sintiendo una misma cosa. Pablo apela, hace un llamado, hace un ruego. Pablo les ayuda a pensar que si están en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es por el amor y la gracia del Señor. Y si están en un cuerpo, entiéndase, en la familia de la fe, hay elementos que le unen. Y esos elementos que le unen y le hacen ser parte del pueblo de Dios y de la familia de Dios es el Espíritu Santo, es el amor de Dios, es el perdón de los pecados, es el consuelo eterno que en Cristo tenemos. Y si tenemos eso, entonces no a todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás que está implícito en el texto? La división, la contienda y todo aquello que nos separa. Mire, si una de las cosas hace que la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI esté un poco apagada, tristemente, si no me cree, vean las estadísticas, y si quiere me las pregunta, yo se las digo, es porque estamos en contienda y cada cual luchando por mi campito de lenteja. El que no entiende esa frase, lea el Antiguo Testamento, lo que es el campito de lenteja de los judíos, que cada cual luchaba por su campito de lenteja y me olvidaba del otro. Amados hermanos, es tiempo de escuchar a Pablo, es tiempo de escuchar la palabra, es tiempo de escuchar el Espíritu del Señor.
y que entendamos que el gozo es posible solo cuando estamos en paz con Dios y en paz con los hermanos. Wow. Entonces el gozo no es solamente tener una actitud cristiana, sí, porque tú no puedes amar a Dios, a quien no has visto, si no amas a tu hermano, a quien has visto. Pablo está diciendo que el gozo se mantiene entonces cuando hay unidad y amor dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Dios. Y quiero decirle y recordarle que el gozo no se basa en la ausencia de conflictos, sino en la decisión soberana suya y mía de vivir en amor, de vivir en paz, de vivir para Dios, de vivir en unidad. Pasamos a los versículos 3 y 4, porque Pablo ahora comienza a hablar del egoísmo y de la vanagloria. Sí, porque el egoísmo y la vanagloria son enemigos del gozo. Lo digo al revés. Cuando vivimos bajo los efectos del egoísmo y cuando estamos viviendo las vanaglorias de la vida, lo que sentimos es vanagloria de la vida, pero no sentimos el gozo del Señor. En otras palabras, el egoísmo y la vanagloria son enemigos del gozo, y no es el camino que Dios desea para su iglesia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. ¡Wow! Veamos la pantalla. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Las cosas en el camino de Dios no es para que me vean. Las cosas en el camino de Dios es para darle la gloria a Dios. Haz todas las cosas en humildad. Saben que el pillo, el orgulloso, el que se la sabe toda, comete un gran error, y es pensar que el otro es un tonto. Y a veces me he encontrado con muchos inteligentes opinios y me doy cuenta que piensan que el otro es un tonto, y realmente el tonto es el pillo. ¿Se está entendiendo? ¿Está bien eso, amigo? Muy bien. Eso te ha pasado ya 3 o 4 veces. A mí también. 3 o 4, 200 veces. A diario. Los pillos piensan que el otro es tonto. Y entonces, ¿por qué digo esto? Pastor, ¿se fue de camino? No. Porque cuando somos orgullosos, discriminamos al otro. Y nos vemos nosotros grandes y el otro chiquito. Yo sé y tú no sabes. Yo tengo y tú no tienes. Yo puedo. Hasta terminar las oraciones. Es importante entonces que recordemos que la vanidad, la contienda y la vanagloria de la vida no es otra cosa que flaquezas humanas. Y hablan de nuestra naturaleza pecaminosa y de problemas no resueltos en nuestro andar con el Señor. Entonces, estas flaquezas humanas que Pablo habla aquí, sobre todo la contienda y la vanagloria, impiden que el gozo que el Señor quiere darte, tú no lo recibas, porque tú estás lleno de vanagloria, y si estás lleno de vanagloria, no te puedes llenar del gozo del Señor. El texto es claro. Pablo señala que la búsqueda de intereses personales y la rivalidad destruyen la comunión y por ende también destruyen el gozo. En lugar de enfocarnos entonces en los demás, es necesario que nos enfoquemos en nosotros mismos. Pensé citar una canción cubana de la música la música urbana, pero voy a obviar las palabras
no son obscenas. Solamente voy a conservar los conceptos. Alguien debe recordar quién tiró la tiza. La tiza, sí. No haga señas. No lo digas. No lo digas. Lo que quiero decir es que fue siempre el otro. Es aquel. Nunca soy yo. Paso de la canción para no enredarme, porque enfocarnos en los demás nos hace casi siempre hacer lo mismo que los demás. Y recuerdo un profesor del seminario, que por cierto murió hace poco, que un día riéndose nos dice: ¿qué es lo peor que te puede hacer un perro? No. Lo peor que te puede hacer un perro es hacer que tú te vuelvas perro y comiences ¡jau, jau, jau! ¿Me está entendiendo? Cuando nos enfocamos en nosotros, o nos enfocamos en aquellos que hacen mal, o aquellos que nos hacen mal, estamos corriendo el riesgo de hacer lo mismo, y quiero que sepan, a veces hasta peor, porque lo va a hacer por venganza. Y se añade hacerlo mal, ¿contra qué cosa? Con una venganza. ¡Wow! Entonces, ¿cuál es la solución a la luz de este texto? No te enfoques en los otros, enfócate en ti mismo. Y Pablo, entonces, ¿qué me dice a mí? Y estoy hablando ahora de Osbel. Osbel, no hagas nada por contienda. Recuerda que tú trabajas ¿para qué? Para mí. Lo que tú haces no es para ti, es para mí. ¡Wow! Hablo siempre ¿cómo? Con humildad. Por ser cubano o por ser lo que sea, no eres superior a nadie. Tú eres tú. ¿Amén? Es importante entonces que entendamos que el respeto a los demás es respeto a mí mismo. ¿Usted me escuchó? Cuando respetamos a los demás, lo primero que estamos haciendo es respetarnos a nosotros mismos. Cuando le faltamos el respeto al otro, al primero que le faltaste el respeto es a ti mismo. Y por supuesto, al otro. Cristo es el ejemplo supremo en la Biblia, en toda enseñanza. A partir del versículo 5, Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa. Esto es el versículo 5 y 6, 5 al 8. Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Terminé ya el versículo 8. Mis amados, Pablo está diciendo: esta es la situación que tenemos. Yo les ruego a ustedes que no caigan en la presa de las personas problemáticas o tóxicas, sino que, punto 1 y 2, versículo 1 al 5, por amor al Señor, por amor a lo que ustedes han recibido de Dios, sientan lo mismo, vivan en unidad, vivan en amor. No dejen llevarse por nada de este mundo, la vanagloria ni el egoísmo. Y ahora Pablo en el versículo 5 dice: más bien, o además de todo esto, por favor, pongan su mirada en Jesucristo. O sea que lo que había dicho anteriormente, ahora lo está reafirmando, poniendo el ejemplo de Cristo. ¿Qué dice de Jesucristo Pablo? Pablo nos dice el sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Cuando usted lee esos versículos 6, 7 y 8, usted va a ver que el sentir de Jesucristo es la humildad, el servicio y la obediencia. En otras palabras, cuando vivimos humildemente,
Cuando vivimos para servir y no para ser servidos, pero cuando también vivimos obedeciendo al Señor. Miren, mis amados, no tenemos nuestra mirada puesta en aquellos que nos hacen mal, sino nuestra mirada está puesta en el galardón. Esto es en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a El Dios. problema, si da el aplauso lo da, y si no lo da, pero yo sé que el problema no está en la cantidad de personas problemáticas que tengamos a nuestro lado, sino la cuestión está en el foco de nuestra mirada. Miren, mi amado, mi amada, no tiene que decirme. Yo sé que muchos de ustedes han sido traicionados, han sido engañados, han sido ofendidos, han sido... ¿Me alcanzan los dedos? ¿Me quito los zapatos para contar? ¿Cuántas cosas? Si te quedas mirando para tus dedos, vas a estar disfrutando de la amargura que da el contar tus dedos. ¿Entiende lo que digo, verdad? Amén. Enfócate en Jesucristo. Amén. Enfócate en lo que Él ha hecho, en ese sentir. El que dice la Escritura, que siendo en forma de Dios, y esto se llama en teología kenosis, la pueden buscar en el diccionario, inteligencia artificial, siendo semejante a Dios, siendo Dios, no se aferró a esos privilegios, sino que se humilló. ¿Qué significa que se humilló? En que vino a este mundo y tomó la naturaleza humana y caminó entre nosotros, y como dice la Escritura, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Pero ese Jesús sintió hambre, ese Jesús fue golpeado, fue maltratado, ese Jesús fue crucificado, ese Jesús se humilló a sí mismo. Algo que no se dice de Jesús, lo voy a decir. Ese Jesús se le quitaron sus ropas el día de su juicio. ¡Wow! A un hombre judío estar semidesnudo delante de una multitud, incluyendo las mujeres. Por eso las mujeres estaban lejos, no podían estar cerca de él. Qué triste, fue humillado. Pero ¿por qué lo hizo? Para darnos salvación a ti y a mí. Amén. Hay este sentir de humildad, ese sentir en que cualquier privilegio que podemos tener lo dejamos atrás para seguir enfocados en Jesucristo. ¿Quiere usted vivir una vida de gozo sin que las actitudes de los otros se lo roben? Enfócate en Jesucristo. Enfócate en ser humilde y en servir a los demás. Y el gozo del Señor descenderá sobre tu vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Por último, el cuarto punto, versículos 9 al 11, nos dice la Escritura: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Está hablando que Dios exaltó a quién, hasta lo sumo. A Jesucristo. A Jesucristo. Y fíjate, esta palabra es una hipérbole. Hasta lo más alto, a lo super, a lo mega. Bueno, ahora ya no es ni mega, hasta lo tera. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11, tenemos que repetirlo 1 y 1000 veces. Y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este texto me habla de algo muy sencillo, que tenemos que repetirlo una y otra vez: la soberanía de Dios. El gozo en nuestras vidas se manifiesta cuando tenemos una confianza completa en que Dios es soberano, en que Dios está sentado en el trono y lo que Él ha querido, eso Él hace. Amén. Lo entiendas tú o no lo entiendas. Dicho sea de paso, yo hay muchas cosas que no entiendo todavía. Cuando entendemos la soberanía de Dios, entendemos que Dios está en el trono. Entendemos lo que dice el Salmo de manera muy sencilla: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los que en él habitan. No voy a hablar del nombre de un presidente por allá todo guapo que hace guerra, y el otro haciendo otra guerra, y el otro por acá poniendo el otro, y el otro que si tú me das no te doy. El soplo del Señor
puede terminar con lo que sea. Dios exaltó a Jesucristo. Y viene la pregunta muy sencilla. Bueno, ¿y por qué lo exaltó? El texto nos dice que por su obediencia. Porque Jesús fue humilde. Porque Él obedeció al Padre en todo. Y ese todo fue hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Jesús en Getsemaní: Padre, no como yo quiero, sea hecha tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue: es necesaria la cruz. El jueves, en la madrugada, la tarde, noche del jueves y el viernes fueron días dolorosos, tristes, amargos. Aún el cielo se nubló a las 3 de la tarde. Pero el domingo vino un rayo de esplendor. Jesús resucitó entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Y Dios entonces a su Hijo el obediente, escuchen, a su Hijo el obediente, a su Hijo que murió en la cruz, a su Hijo que fue sepultado allá abajo y le pusieron una piedra, a ese su Hijo le exaltó hasta lo sumo. Y ahora todo el mundo tendrá que decir: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Miren, lo digo aquí entre nosotros. Dígalo ahora que tiene. Y dígaselo a Él en su presencia, porque si no se lo va a decir desde el infierno. Pero toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Así que los que tenemos oportunidad de decírselo ahora, y todos aquellos que tenemos oportunidad de decírselo eternamente y para siempre, amén. Tristes aquellos que tendrán que decírselo cuando ya no haya solución. Mi amado, mi amada, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y Él exaltará, Él llenará de gozo. ¿Sabe a quiénes? A los que le siguen, a los que viven en obediencia, a los que conservan la unidad del cuerpo de Cristo, aquellos que respetan a los demás, aquellos que aman a los suyos. Cuando digo esto, quiero recordarte entonces: no hay razón alguna para que perdamos el gozo cuando estamos rodeados de personas tóxicas, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Es el Señor quien nos fortalece, es el Señor que nos levanta, es el Señor que nos premia, es el Señor que nos trajo hasta aquí y es el Señor que seguirá con nosotros. ¿Lo crees así? Amén. Termino ya. A partir de este pasaje, recuerden que tenemos Santa Cena. A partir de este pasaje podemos aplicar estas verdades a nuestra vida diaria de la siguiente manera. Número 1, cultivar la unidad y el amor en la iglesia y en nuestras relaciones personales nos ayudan a conservar el gozo del Señor. Cuando procuramos unidad y amor en la iglesia, ya el gozo está fluyendo. Entonces debemos enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Debemos enfocarnos entonces en practicar el perdón y no el rencor. Debemos enfocarnos entonces en ser pacientes y recordar que el gozo fortalece nuestra armonía, teniendo cuidado que alguna raíz de amargura brote. ¿Y qué más? Y contamine y se convierte en un cáncer que hace metástasis y va matando a este órgano y al otro hasta que la vida termina. 2. Vivir con humildad y servicio. Este pasaje nos enseña a vivir con humildad y servicio, siguiendo el ejemplo de Cristo. Ante cada situación de la vida y el día a día, debemos responder nuestra pregunta: ¿estoy buscando mi propio beneficio o estoy buscando el bien de los demás? Esto sirve aún para el matrimonio. Uno de los problemas mayores en la vida de pareja, en la vida familiar, es el egoísmo.
en la vida de pareja, en la vida de matrimonio, en la vida de familia, el pensar en el beneficio del otro trae paz y gozo. 3, este pasaje nos ayuda a proteger nuestro gozo, poniéndole una barrera a nuestro gozo, trayendo a nuestra mente algo. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Esto hoy, esta persona, Emanuel nunca me ha hecho nada que cree. Emanuel, si está ahí, me está pinchando, Señor, gracias por Emanuel. Y mi vida, trabaja tú con él, que no sigo caminando. ¿Me estás entendiendo? Porque tú estás en el trono y no va a pasar nada en mi vida porque Emanuel quiera. Va a pasar algo en mi vida porque Dios quiere. Y le recuerdo a Jesús, venían los guapetones, te vamos a matar, te vamos a cortar. ¿Y Jesús qué le dijo? Ninguna autoridad tienen sobre mí si no le viene de arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Emanuel, ven a pausa. Emanuel, vas a colar el palo. Emanuel, tú no puedes hacer nada a mí si no te lo permite el Señor. ¿Me entendiste, brother? Un abrazo, tú no vayas a pensar que estoy hablando mal de ti. Y termino ya. Nos ponemos en pie, los hermanos de la música vienen. Tenemos necesidad de mantener nuestra mirada en Cristo y no en las personas. ¿Lo repito? Tenemos necesidad de ¿qué cosa? De mantener nuestra mirada en Cristo y no en las personas. Mis amados hermanos, cuando enfrentemos dificultades, cuando veamos las personas tóxicas a nuestro lado, no te distraigas mirando a la hermana. No es Wendy, no es Emanuel, no es Sara. Mi mirada, ¿para dónde va, Wendy? Para Jesucristo. Diego, ¿para dónde la mirada? Para Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado en tu casa, en tu presencia. Gracias, oh Señor, por las enseñanzas que tú siempre nos das. Rogamos que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones y podamos vivir conforme a tus enseñanzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.